radios o de otra época, nosotros hoy la técnica. Vamos a despedirnos, nos veremos y os escucharemos aquí mañana a partir de las 2 menos 10, espero que con mucho mejor sonido. Será la competencia de Jordi Pechero, la encargada de realizar el disparo. Todos que sean muy felices, que descansen. Hola, buenos días a todos los lectores de Actualidad Fallera, de la página de Actualidad Fallera. Yo soy Leo Marín, este es Jaime Brunchu, yo creo que él sí que lo conoceréis porque la tele es lo que tiene. Engorda. Y queríamos contaros un poco lo que hacemos cada día en la 97.7, ¿no? Que a las 2 menos 10 conectamos aquí en el balcón del ayuntamiento, tanto Jaime como yo, y bueno, pues hacemos nuestras locuras propias de cómo somos, ¿no? Lo que somos nosotros, vamos, 97.7 todos los días a las 2 menos 10, aquí con los compañeros, con Actualidad Fallera, con Braulio, un beso muy fuerte, y pasándonoslo muy bien, intentando transmitir el buen rollo que hay en esta plaza del ayuntamiento a toda la gente que no puede venir, un poco para vivir las fallas de cerca, ¿no? Luego ya durante todo el año lo que hacemos es un programa que se llama Sorolla y Festa, es los jueves a las 9 de la noche, de 9 a 10 de la noche. Allí pues también tenemos muchos colaboradores, vienen fallas, en fin, y contamos la actualidad fallera, nunca mejor dicho, de las fallas. Un saludo a todos. Que nos gusta mucho la fiesta en general. Que te dice que digas de la tele. ¿Qué hace usted en la tele? ¿Qué hago en la tele? Bueno, pues básicamente sobrevivir en tiempos de crisis. No, pues el Totes Festa, que yo creo que es uno de los programas más tradicionales que hay de fallas, que nos mola mucho pasarlo bien, contar lo que pasa en el mundo de la fiesta, que somos pelingamberros, hay que decirlo, que nos lo pasamos muy bien, y que llevamos ya 6 años viendo quemar fallas y pasando falleras mayores, y por lo menos 6 más con la gente de Actualidad Fallera al lado. Actualidad Fallera, qué buena revista. Oye, ¿por qué tengo que sujetarte yo el micrófono? Es que no lo entiendo, como si no tuvieras manos, como si fueras manco. Sí, pero es que yo llevo aquí el de la 97.7 y luego llevo aquí el de otro también. Llevaré el de Levante Televisión luego. Bueno, te dejamos, Braulio, que es que vamos a conectar en un minuto. Es que me voy para allá adelante, que yo soy de los que está ahí en el territorio.